Listo, señores. Entonces, ya inicio la grabación. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, retomando pues el desarrollo de la guía 8, el modelado de datos. Ayer estuvimos mirando cómo se hace el diseño de gran cantidad de relación a partir de la herramienta Workbench. Estuvimos trabajando las entidades, las tablas y las diferentes relaciones que tenemos con las diferentes entidades que definamos. Bueno, la idea de hoy es que este modelo que nosotros diseñamos lo podamos llevar a una base de datos. Es requerido entonces que para que este proceso de llevar el modelo a una base de datos, yo les decía ayer que trabajar el Workbench lo podemos trabajar sin necesidad de tener instalado MySQL o sin tener el servicio funcionando. Para poder ejecutar el proceso de carga de creación del modelo en la base de datos, pues necesitamos de necesitamos del motor, el gestor de base de datos del servidor, perdón. El servidor de base de datos debe estar funcionando, debe estar arriba. Mi gestor de base de datos yo lo tengo en yo lo tengo yo lo tengo en una aplicación que vamos a utilizar más adelante, que es el SAM. El SAM básicamente eh, es una aplicación contenedora donde vamos a encontrar los servicios de servidor web con Apache, persistencia de base de datos como MySQL, manejo de otro servidor, pero este es para aplicaciones con Java, que es el Tomcat, y el FileZilla para la parte de transferencia de archivos y el no tengo idea para qué es. De aquí voy a levantar el servicio Apache, para no tenerlo siempre funcionando en mi equipo, pues yo vengo acá y lo subo. El servicio por defecto queda configurado en MySQL en el puerto 3306, ese es el puerto por defecto en el cual está escuchando la base de datos de MySQL. El servidor al cual nos vamos a conectar pues es el que está en mi equipo, es decir que va a ser un servidor localhost, y el usuario con el que vamos a trabajar es un usuario por defecto que tuvieron que haber creado con la instalación, que es el usuario root, que es el usuario principal o raíz de la base de datos de Oracle, de MySQL. Entonces voy a volver nuevamente al modelo. Vamos a ir al Workbench, ya que levanté el servicio de la base de datos. Desde Workbench yo puedo conectarme al localhost. Si vemos acá, aquí están las conexiones, MySQL Connection. Yo puedo decirle acá que se conecte para que vean el proceso de conexión. Yo le digo acá voy a crear una nueva conexión. Él me pregunta qué nombre le voy a poner a la conexión. Vamos a ponerle admin. A qué servidor nos vamos a conectar, sobre qué puerto. Entonces yo le dije vamos a conectarnos por localhost
por el puerto por defecto 3306, el servidor, y vamos a hacer un test de conexión donde él lleva el host, lleva el puerto y hace la conexión local. Aquí está el localhost. Entonces ahí ya dice que sí, que está ok la conexión localhost. Si queremos conectarnos a un esquema específico, un esquema es una base de datos que hayamos definido. Como no tenemos todavía base de datos, simplemente le decimos ok, aquí queda ese señor, le damos conectar y él automáticamente nos lleva a la interfaz de gestión de base de datos. Esto ya no es la parte de modelado, sino de gestión de base de datos. Aquí pues me aparece la lista de las bases de datos que yo tengo creados o los esquemas. A nivel de base de datos se conoce o se utiliza el término esquema para hacer referencia a la base de datos que estoy trabajando o el espacio en el cual yo puedo trabajar. Dependiendo del motor de base de datos, pues vamos a encontrar, por ejemplo, en MySQL, cada base de datos es un esquema. En Oracle, cada usuario tiene un esquema. En Postgres, yo puedo tener un esquema compartido por muchos usuarios. Y una base de datos puede tener varios esquemas. Entonces los conceptos varían dependiendo del motor de base de datos que utilicemos, pero en términos generales asociamos siempre que es el espacio donde podemos crear cosas, ¿sí? Entonces voy a borrar esta base de datos que ya está ahí. Le vamos a dar drop esquema y vamos a volver al modelo. Aquí está el modelo. Este es mi modelo. Mi modelo tiene 4 entidades y todas pertenecen a un esquema. El esquema que está aquí definido es el esquema MyDB. Nosotros podemos editar ese nombre acá. Vamos a ponerle ejercicio -AXI, o bueno, que la que acabamos de borrar se llamaba prueba AXI. Prueba AXI, si yo quiero cambiar el tipo de caracteres soportados, por defecto UTF-8 me soporta lo que yo necesito, pero yo puedo decirle UTF-8 general, o le puedo decir UTF-8 Spanish 2, ¿sí? Para decir el tipo de caracteres y el tipo de ordenamiento que va a tener mi sistema cuando se ejecute. Ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, ya con esa información me cambia el nombre del esquema. Prueba AXI, si volvemos acá, le damos refrescar, prueba AXI no existe, está prueba y PW-bajo. Entonces vamos a decirle a mi modelo que va a ser un proceso de forward engineer, que es la ventaja de utilizar este señor Workbench al momento de hacer los diseños, ¿sí? Yo aquí tengo el diseño, este es mi diseño, ahora me dicen listo, aprobado señor, vaya y cree la base de datos. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas, vamos a hacerlo desde el forward engineer y vamos a hacerlo desde la forma manual, y pues vamos a comparar que efectivamente sí es mejor tenerlo definido aquí en el Workbench. Aunque Workbench, pues como vamos a ver ahorita, tiene ciertos detalles. Él me dice, bueno, lo primero que usted tiene que hacer para que yo pueda hacer el proceso de carga es que me diga cómo me voy a conectar o con qué conexión me voy a conectar. Vamos a hacerla con la nueva, la que creamos ahorita, con admin. Aunque si revisan los datos son iguales, ¿sí? Localhost 3306. Por ejemplo, Yauris, que ya tenía algo de experiencia con redes, y quién más, Daniel y Gamboa, José Luis, creo que Dulcey también.
saben que la dirección 127 es la dirección local de la máquina de donde estamos trabajando, que en otras palabras es el mismo localhost, ¿sí? Para la parte web. Entonces ahí no hay ninguna diferencia en lo que estamos trabajando. Después le decimos qué queremos hacer con las tablas. Entonces salte la creación de las llaves foráneas, genere por separado los índices, genere declaraciones de insert por separado. Nosotros pues en las tablas vamos a dejar que todo pase por defecto. Aquí pues tampoco a nivel de código general. Yo podría decirle agregue el drop esquema, por si ya existe, que lo borre, o sea que no haga lo que yo hice ahorita, fui a la base, lo borré, sino que aquí de una vez le digo inclúyame el drop, borre el esquema y después lo crea. ¿No? Casi siempre se trabaja con la última, incluir los modelos. Le damos siguiente. ¿Qué queremos exportar o qué queremos llevar hacia la base de datos? Yo le decía que nosotros vamos a trabajar solamente con tablas, aunque con MySQL se pueden trabajar conceptos como vistas, que como su nombre lo indica son, vamos a llamarlo consultas a una base de datos que no pueden ser editadas, o rutinas o procedimientos que yo puedo tener dentro de mi base de datos para ejecutar algún proceso. Vamos a vamos a aumentarle el porcentaje de ley a la nómina. Entonces, para no hacerlo de a uno por uno, pues hacemos un procedimiento que haga ese proceso de aumentar el salario de todos los empleados, ¿sí? Nosotros pues nos vamos a enfocar acá en las tablas, son 4 elementos, le damos siguiente y acá es donde aparece las bondades de este señor. Esto que vemos acá es código SQL para MySQL. Código SQL es el lenguaje de consulta estructurado donde encontramos procesos de definición de esquema, por ejemplo. Crea el esquema si no existe, es decir, cree la base de datos si no existe y póngale esta configuración. Use esta base de datos para lo que vamos a hacer de aquí en adelante, que es crear tablas. Crear tablas, crear tablas. Son 4 tablas que se van a crear. Dentro de cada tabla pues vamos a encontrar, por ejemplo, que se definen llaves primarias y se define un concepto de restricciones o constraints, que son llaves foráneas. Les decía, las llaves que se heredan desde el otro, se heredan desde qué, desde el otro, desde la otra entidad, de la otra clase. Aquí tenemos la definición de la primary key compartida, las llaves foráneas. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos hacer manualmente si estamos conectados a un servidor, digamos que desde Linux, de forma remota. Casi siempre nos conectamos por consola. Y si la intención es crear la estructura, pues esto es lo que deberíamos hacer. Y parte de esto es lo que vamos a aprender en la siguiente guía, que es el SQL. Entonces, este SQL que estamos viendo acá es SQL de manipulación, es decir, yo creo tablas, elimino tablas, creo esquemas, elimino esquemas. Eso es lo que más o menos vamos a ver. Después también vamos a mirar lo que son la parte de lenguajes de manipulación de datos, que es para insertar información, modificar información, eliminar información, que es lo que nosotros sí hacemos. Este proceso de creación, salvo que nos dejen a nosotros o nos deleguen esta responsabilidad, casi siempre eso lo hacen a nivel de DBA, los administradores de las bases de datos son los encargados de ese proceso. ¿Quién está con el micrófono abierto? JD, que va a conectar.
Llegó JD, sí, JD, ya la escuchamos, gracias. Instructor es que no me dejaba, me tocó con el otro computador. Ah, bueno, listo. Entonces seguimos acá en el proceso. Tenemos entonces, vamos a ejecutarlo tal y como está y vamos a ver el error que nos presenta. Le decimos siguiente y aquí nos dice, ups, error. Al momento de ejecutar una operación, aquí nos dice el error cerca de las llaves foráneas antes de la restricción. Si yo, aquí yo le doy cerrar, si yo voy al modelo y le digo refrescar, voy a encontrar que aquí está prueba ATSI, pero solamente tiene dos tablas. Tiene la tabla cliente y tiene la tabla productos. No me creó factura ni me creó productos has factura. Si es que se llama así, productos has factura, sí. Entonces solo me creó los dos primeros. Vamos a mirar cuál fue el error o cuál es el error que me genera. Voy a decirle acá el drop scheme. Y vuelvo nuevamente acá. Entonces voy a decirle nuevamente que haga el forward engineer. Entonces lo mismo, nos conectamos por admin. Dejamos las instrucciones por defecto, las mismas tablas. Volvemos al SQL. Y acá tengo un error con el visible del index. Esta palabra visible en la definición del index parece que la versión de mi base de datos no la soporta, por eso me está generando ese error. Entonces cuando yo le quito esa palabra visible del index, pues ya miren que ya no hay error, ya me dijo que todo estaba ok. Vuelvo acá, refresco la base de datos y aquí tenemos la base de datos ya creada con 4 tablas: clientes, facturas, productos y productos has factura. Entonces, como vemos, ya están creadas las entidades desde el modelo. Si yo quiero revisar aquí, aquí están las definiciones. Documento que está subrayado y en negrilla, la llave primaria. Tengo los campos nombre, apellido, dirección, teléfono, email. En factura, el que está subrayada la llave primaria, el número. Tengo fecha, total, forma de pago, y este que está en negrita pero no está subrayado es una llave foránea. Productos tiene llave primaria, código, nombre, precio, cantidad. Y productos has código, pues cumple las dobles funciones, son llave primaria y además son llaves foráneas. ¿Qué implica que sean primarias? Pues que son únicas. Esa combinación producto factura no se puede repetir dentro de la tabla o dentro de la entidad. Y además deben existir previamente para su utilización. Vamos a hacer aquí un ejemplo sencillo. Yo le voy a decir, para poderlo utilizar necesito tener por lo menos un cliente o dos clientes. Entonces acá cuando nosotros nos ubicamos aparecen opciones de información, editar o ver datos. Entonces yo quiero llenar datos aquí. Aquí hay un formulario que yo puedo usar para llenar los datos. Entonces vamos a registrar un cliente. Voy a ponerle a todo 1, 2, 3 para darle celeridad al proceso, pero la idea es que los datos que se ingresen sean datos reales. Y aquí yo le digo aplicar. Entonces esta es una instrucción de manipulación de datos. Esa es una instrucción de insert. Voy a insertar dentro de la tabla clientes que tiene estos campos los siguientes valores, y ahí están los valores asignados que yo voy a insertar. Le digo aplicar, él me dice que está ok. Entonces cuando vuelva a lanzar esta consulta, pues ya me dice que tengo un cliente.
Vamos a hacer lo mismo con producto. Guacaque, incluyamos el producto vamos a llamarlo 11 y vamos a crearle otro 22. Listo. Entonces cuando refresque ya voy a tener... Ah, perdón, solo me cargó uno solo. Vamos a agregar el 11. Ah, lo que hizo fue editarme. 11, 11, 11, 11, 11. Entonces aquí están los dos registros. Dice que tengo 3 registros. Ah, no, el último estaba así. Entonces tengo 11 y 22. Y venimos para factura. Entonces en factura tiene una relación de llave foránea con cliente. Entonces cuando yo voy a crear un cliente, perdón, una factura, yo le digo, bueno, voy a trabajar la factura, la factura 1000, la fecha, entonces la fecha viene en formato día, mes, año, 23/04/2020, el total de la compra 5000, forma de pago efectivo y el documento del cliente. Entonces nuestro cliente es 123. Le damos a aplicar y ya nos creó entonces una factura. Bueno, la fecha se me fue mal. La fecha está en formato año, mes, día. Entonces cuando cuando se incluye, ponerle 2020, 04/23. Vamos a volver a consultar, no me lo tomo. Veinte 04/23. Le digo aplicar. Switch. Listo. Como yo lo definí en formato daytime, por eso me quedan los otros en la hora. En teoría yo debería mandarle aquí la hora de modificación. Bueno, primero tengo que decirle que vamos a editar el registro. La hora serían las 08:29, digámosle que esa es la hora. Aquí se ejecuta otro proceso que es no el de inserción, sino el de actualización. Y ya tenemos el registro actualizado. ¿Qué pasa si yo trato de crear una factura con un cliente que no existe? Vamos a ver. Le voy a decir acá que vamos a crear uno nuevo. El número de la factura sería la 1001. La fecha, entonces ya nos dijeron año, mes, día, la hora 30. Aquí son 2 puntos, 30, 2.00. Y el total 6.000.
forma de pago, tarjeta de crédito, y el documento vamos a decirle que vamos a guardar al señor 321. Aquí está el proceso, le dice aplicar y me genera un error. Y el error, aquí está, me dice que es de la llave foránea. Quiere decir que el cliente 321 no existe en clientes. Entonces, cuando crear la relación, pues no la puede crear. Entonces, si yo quiero que esto funcione, pues necesito ponerle un cliente que sí exista. 1, 2, 3, le digo aplicar. Y ya tengo dos facturas para el cliente 1, 2, 3, uno en efectivo, otro en tarjeta de crédito, y los costos son de 6.000 y 5.000. Lo mismo aplica para los productos. Entonces, cuando yo le digo producto has, entonces yo tengo que decirle acá cuál es el producto. El producto es el 11. ¿Cuál es la factura? La factura es la 1001. ¿Cuántos productos compré de ese señor? 4. Subtotal, no sé. Pongámosle 15.000. Aplicar. Perfecto. Ya tenemos un ítem de la factura 2001. Voy a crear otro ítem de la factura 2001. El otro producto que creamos fue el 22. Voy a agregarle los dos productos a la misma factura. Señor vale cantidad 10 y el precio pongámosle 10.000. Listo, todo perfecto. Tenemos los dos ítems. Pero si yo le digo ahora, venga, vamos a crearle otra vez el producto 11 a la factura 1001, le voy a decir que va a tener un solo elemento que vale 500. Cuando le dé a aplicar, me va a generar un error. El error ya no es de llave foránea, sino de llave primaria. ¿Por qué de llave primaria? Porque acuérdense que ya existe la relación o ya existe el producto 11 en la factura 1001. Como llave, como el código del producto y el número de la factura son la llave primaria, pues esta combinación 11.001 no puede volver a presentarse dentro de la factura. Yo lo puedo asignar a la factura, a otra factura diferente, por ejemplo a la 1002. Yo le digo asignele ese producto a la 1002 y tengo problemas de que estoy actualizando. Es que estoy actualizando acá, perdón. Este señor es de la 1001. ¿Qué? No. Aquí está la 1, aquí está la 2. ¿Me creó la entidad? No. Entonces yo le digo el producto 11, lo voy a agregar a la factura 1002. Es un solo elemento y vale 500. Lo único que hice fue cambiarle el número. A ver el error que dice, no puede adicionar o actualizar hijos a la fila de una llave foránea
que falla. Miremos aquí en facturas. Ah, claro, es que 1002 no existe. Estaba mal con los números. Le agregué a 1001, entonces agreguemos a 1000. 1000 sí existe. Y ahora sí tenemos el mismo producto asociado a dos facturas diferentes. Entonces, esta parte de manejo de los datos es lo que ya vamos a empezar a trabajar con los lenguajes de manipulación. Estas son sentencias SQL de consulta. No voy a guardar esa información. Entonces, aquí tenemos mi base de datos con las respectivas entidades: tabla, factura, productos y cliente. Ahora, si yo no lo quiero crear directamente desde el Workbench, desde el modelo, vamos a utilizar un gestor diferente. Entonces vamos a utilizar el Heidi SQL. Voy a dejar de compartir aquí, les voy a compartir el Heidi. Bueno, voy a compartirle la pantalla completa porque este señor se cae. Bueno, entonces vamos acá a Heidi SQL. Heidi SQL es un gestor de base de datos sencillo, liviano, que yo puedo utilizar. La configuración es la misma. Yo le digo a qué me voy a conectar: localhost o la 127, el usuario, el puerto. Le digo abrir y aquí tenemos la información de mis bases de datos. Si entro a una base de datos, pues de las tablas respectivas, aquí me dice cuántos ítems o cuántos registros tengo en cada entidad. En clientes tengo 1, en facturas tengo 2, en productos tengo 2 y en productos a factura tengo 3. Si yo quisiera realizar el mismo procedimiento a crear una base de datos, le digo acá crear base de datos, le pongo el nombre, prueba ATSI 1, y aquí le puedo hacer la misma configuración: UTF-8, Spanish 2, le digo aceptar y aquí tenemos la base de datos, pero la base de datos viene vacía, está sola. Me toca empezar a crear cada componente. Te digo, vamos a crear una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Entonces me toca ir al diseño, mirar que se llama clientes. ¿Qué tiene esa tabla clientes? Tiene un campo que se llama documento, que va a ser entero, que no permite nulos, que va a ser, bueno, no va a ser autoincremental, y yo le digo que va a ser la llave primaria, es primary key. Le digo que tenemos el nombre, que es de tipo varchar, de 150, creo que porque lo dejamos. Viene el apellido, varchar de 150. ¿Qué más tiene el modelo? En cliente eran 125. Bueno, dirección, teléfono, email. Dirección, teléfono, email. Miremos los valores: parchar de 180, 15 y 180.
180, 15, 180. Y estos eran de 125. Listo. ¿Qué más nos dice este modelo? Tenemos que el nombre, el apellido y la dirección son obligatorios, pero el teléfono y el email pueden ser nulos. Entonces, pueden ser nulos. Aquí no le pongamos valor predeterminado. Listo, entonces esta es mi estructura. Yo le digo aquí guardar y él me crea la tabla clientes. Vamos a hacer la tabla que está relacionada con clientes, que es facturas. Entonces me toca volver acá, crear nueva tabla. Se llama facturas. Tiene un atributo que se llama número, que es entero, no permite nulos y es la llave primaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos fecha total, forma de pago, fecha total, forma de pago, y además tiene un campo relacional que se llama clientes-documento. Clientes-documento. Listo, entonces la fecha es de tipo datetime. El total lo dejamos de tipo flotante. La forma de pago la dejamos de tipo char, de 2 caracteres. Y el ID del cliente de tipo entero. La fecha y la forma de pago son obligatorios, el total es el único que es opcional. Y vamos a definirle una llave foránea. Esa llave foránea me dice que vamos a crear la llave foránea entre facturas y clientes a partir de la columna. Aquí me muestra mis columnas. Yo le digo, esta columna es la que yo quiero relacionar. ¿Con qué tabla? Con la tabla clientes. ¿Con qué columna? Con la columna documento. Y sin restricciones. Listo. Le digo guardar y él hace el proceso de creación. Aquí tenemos clientes, tenemos factura con la relación clientes documentos. Entonces, como ven, el proceso no hecho desde Workbench no es que sea complicado, sino que nos toca, además de pintarla aquí el modelo, pues volverlo a hacer en la otra interfaz. Mientras que si lo trabajamos por el Workbench, pues aquí simplemente le digo siguiente, siguiente y él me hace el proceso de creación de todo mi modelo. ¿Esto pensando en qué? Pues pensando en que ustedes no van a manejar solo 4 entidades, ustedes no tienen solo 4 tablas definidas en su proyecto tiene mínimo más de 10 tablas, ¿sí? Entonces imagínese usted estar creando, listo, usted tiene su modelo, pero estar creando su base de datos cada vez que le haga un ajuste a su sistema. Es mejor que usted le haga el ajuste acá en el diseño y posteriormente usted
lo, lo ejecuta, le hace un modelo, es decir, que le actualice la información con lo que ya tiene vinculado. Entonces, pues por este proceso es que yo les recomendaba trabajar desde el modelado en, en Workbench. Igual existen otras herramientas que me permiten hacer modelado y lo que ellos hacen es darme el export para que yo pueda hacer la inserción o ejecutar la consulta SQL directamente desde la base de datos. También es válido, no hay problema. Con eso que les quiero decir que en Workbench no es la única herramienta que permite hacer ese proceso de Forward Engineer, que es muy fácil porque está conectado con el mismo motor de base de datos al que está asociada la herramienta, pero usted puede trabajar cualquier otro tipo de herramienta que le permita llegar a tener ese tipo de funcionalidad de poderse conectar a una base de datos y ejecutarlo. En el caso de, por ejemplo, de Heidi SQL, Heidi me permite hacer conexión a la base de datos, gestión, pero no me permite hacer diseño. Yo no puedo diseñar mis entidades acá. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar cosas que son un poco más intuitivas o agradables. ¿Sí? Cuando yo voy a crear, por ejemplo, un cliente, yo le digo acá al documento, 1, 2, 3, nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Sí, aquí tengo mi cliente y cuando vaya a crear la factura, le digo crear factura, el número, vamos a crear la factura 1000, la fecha, entonces él me toma la fecha por defecto y la hora por defecto, el total 5000. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo no le pongo total? Forma de pago, efectivo y el cliente. Miren que aquí cuando yo le digo cliente, él me despliega un combo y me dice cuál cliente. Ya aquí con eso yo no puedo colocar el 321 que colocamos en el otro lado. Yo aquí tengo que seleccionar uno de los que están ahí. Si no es uno de estos, pues él no me deja trabajar. ¿Sí? Aquí quedo, le puso 0 porque yo le di clic al total. Cuando yo no le toco o no manipulo esa casilla, la fecha, pasamos a tipo de pago, tarjeta de crédito y el cliente Freddy. Miren que él almacena un valor que es null. ¿Por qué? Porque yo en la definición le dije que el pago total permite nulos. Nulos es que no sé cuánto es. ¿Sí? Podría decir, no, yo no sé cuánto tiene ese señor, pero realmente nosotros sí vamos a saber cuánto tiene ese señor en la factura, porque pues para poderla crear es porque ya sabemos qué es lo que va a comprar. Sí, ya debe tener todos los ítems de producto definidos. Bueno, muchachos, esto era lo que quería contarles hoy. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Abro el espacio de preguntas. No hay espacio de preguntas, hay 14 personas, quiere decir que tenemos 13 aprendices. Está Andrés Castro, Fernando Dueñas, Haider, Jaser, bienvenido nuevamente, Haider y ya Jader, a Jaser. Todo esto se puede hacer en una versión online. El Forward Engineer no estoy seguro, Juan David. Lo que sí podríamos hacer, mmm,
Vamos a hacer lo siguiente. Traten de hacer los ejercicios, por lo menos el modelado, que es lo que tienen que entregarme hoy. El modelado y la normalización. El, la creación en la base de datos, vamos el lunes a retomar, pero esta vez lo vamos a hacer desde un sitio gratuito donde podamos crear por lo menos una base de datos. O pues que la base de datos nos la creen automáticamente y la usemos. Ya por ejemplo con Jaser y con Daniela, la vez pasada habíamos hecho un ejemplo o un ejercicio cuando estábamos haciendo lo de la aplicación, que no me la han vuelto a pedir. Y ahora con el cambio de coordinador creo que ya no la vamos a hacer. Del, de la aplicación móvil, entonces ahí creamos un espacio en FreeHost para que podamos tener un espacio como una base de datos donde podamos crear tablas y hacer los procesos de manipulación, ¿sí? No desde el modelo, pero sí por lo menos que desde el modelo en el Forward Engineer podamos que nos genere el SQL, el SQL básico para poder hacer el proceso de inserción. Pero pues nos toca estar pendientes ahí de cómo lo podemos trabajar. El lunes hagan lo posible, quienes sigan teniendo problemas con la instalación, me avisan, estamos revisando a ver qué solución le podemos brindar. Voy a cerrar la grabación. Primero voy a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.